Primera de Corintios, capítulo 6, a partir del versículo 12. En la mañana de hoy y el próximo domingo vamos a tratar acerca de la unión con Cristo. A partir de estos versículos o algunos de ellos que hemos leído, que no van a abarcar todo lo que implica el tema, pero que nos van a ayudar a poder entenderlo un poco más. Creo que la unión con Cristo es uno de los temas más solemnes, más serios que nosotros los creyentes, los cristianos, debemos de tratar y cómo, por tanto, nosotros debemos de tratarlo. Y yo quisiera que esa solemnidad o seriedad estuviera doblemente en esta mañana o quizá cada vez que vosotros os acercáis a leer en esta carta. Hay tres cosas que Pablo nos dice aquí en su carta acerca de la unidad con Cristo. En primer lugar, nos dice que el cuerpo es miembro de Cristo. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? En el versículo 17 añade algo más, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y más adelante nos dice en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Bueno, yo quisiera que viéramos esas tres conceptos o ideas que se complementan y en esta mañana ver una. Creo que la unión con Cristo es de los asuntos más importantes que debemos de tratar porque nos dice la Escritura que nosotros hemos sido salvos de Él, por Él y para Él. Y en la vida cristiana a veces olvidamos especialmente la última parte. Si decimos que de Él ha venido la salvación, y creo que los que se llaman cristianos lo van a aceptar, que por Él hemos sido salvos, puesto que Cristo es el que ha tomado nuestro lugar, la muerte vicaria, sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero fijaros bien la tercera parte, hemos sido salvos para Él. Y nuestra vida cristiana tiene que ver con esa vida para Él. Y la Escritura lo va a decir de muchas maneras y de muchas formas y nos va a decir muchas cosas. Pero solemos olvidarlo. Solemos olvidar que no somos cristianos. Y fijaros bien lo que voy a decir. Quiero hablar con solemnidad en esta mañana. No somos cristianos si no estamos viviendo para Él. Puesto si nos dice la Escritura que hemos sido salvos para Él, para su gloria, para su servicio. Si alguno de vosotros piensa ser cristiano porque ha aceptado que Cristo murió por él o que la salvación ha venido de alguna manera a tu vida, pero en realidad no estás viviendo para Él, quizá es que te debieras de replantear dónde está tu conversión o en dónde está descansando. Bueno, vamos a entrar en el asunto, en esta especie de pequeña introducción. Ya hemos hablado en algunas ocasiones que nosotros, tú y yo, como individuos, somos cuerpo y espíritu. No tanto si somos cuerpo, alma y espíritu, me interesa ahora de que lo tratemos, pero sí que hay una parte visible de lo que somos y una parte invisible también de lo que somos. Es decir, lo físico y lo espiritual. Y la Escritura nos va a decir que estas dos partes o estas tres partes que somos, la Escritura habla de corazón, habla de espíritu, habla de mente, habla de cuerpo, espíritu, alma, cuerpo, etcétera. Pero esta relación, esta unión, no se puede separar.
Es decir, que lo interno que tú eres no se puede independizar de lo externo que tú eres. Y por tanto, tú tienes que ser miembro de Cristo o eres cristiano, tanto de cuerpo como de espíritu. Y no puedes ser de una sola parte. Os voy a poner un ejemplo. La mayoría de vosotros, o de los que conocéis, pueden llegar y decir que amo a Cristo con todo mi corazón. Es decir, entiendo y sé lo que esto implica. Soy cristiano de corazón. Pero en realidad no eres cristiano en práctica. ¿Cómo puedes ser cristiano de corazón si tu cuerpo, es decir, tus miembros, tu actividad, la relación que tienes, no está sirviendo al Señor? ¿Puede acaso un adúltero fornicario, como nos está tratando aquí el tema, poder decir que es cristiano de corazón pero que no es cristiano de cuerpo? ¿No es esto una contradicción? ¿Puede acaso una ramera que está prostituyendo su cuerpo, como aquí no va a hablar de unirse con una ramera, ¿puede una ramera ser cristiana? Es decir, ¿puede estar su corazón ser sincero y decir que internamente y de espíritu honra a Dios, pero que su cuerpo está lejos de Él? Creo que a la luz de la Escritura no podemos decir esto. Los ladrones y los adúlteros no pueden entrar en el reino de los cielos. Pero lo miramos desde otro aspecto. ¿Puede acaso alguien que es religioso, es decir, que viene los domingos a la iglesia, que se sabe sus rezos y devocionales, que es parte de esta congregación y que tiene una actitud regular, ritual, religiosa, pero que su corazón está lejos del Señor, ser cristiano? ¿Puede acaso alguien que tiene el nombre del Señor en los labios todo el tiempo, como algunos podemos llegar a conocer, personas que hablan acerca de Cristo y que sale la palabra Cristo por todas partes, pero que en realidad su corazón no está en Cristo, como anuncia o denuncia nuestro Señor Jesucristo? ¿Puede acaso ser cristiano? Lo que os tenéis que preguntar, cada uno de vosotros, de los que estáis aquí, los que lleváis mucho tiempo ya viniendo a la iglesia y los que sois nuevos viniendo a la iglesia, os tenéis que preguntar esto muy seriamente. ¿Habéis sido salvos para el Señor, para ser miembros de Cristo? Y como sois cuerpo y sois alma, como sois algo externo y como sois algo interno, sois físico y sois espirituales, tenéis que estar honrando, sirviendo, siendo miembros del Señor en cuerpo y en espíritu. Y si alguno de vosotros es muy cristiano en su ritual, pero su corazón está frío como el hielo, o que puede tener un corazón apasionado, pero si sus obras muestran otra cosa, os tendríais que poner seriamente de rodillas delante de la Escritura, delante del Señor, y ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Hay hoy en día muchos cuerpos religiosos, pero hay también muchos corazones paganos en esos cuerpos. Y creo que la Escritura nos va a enseñar, nos enseña que el cuerpo va a afectar al espíritu y el espíritu va a afectar al cuerpo, para bien o para mal. Es decir, que si tu corazón es pagano, es decir, está lejos del Señor, eso va a afectar, va a empobrecer, va a dañar tus rituales. No van a servir para nada. Vas a estar levantando canciones y alabanzas al Señor, pero Dios, que conoce el corazón de cada uno, dirá,
¿Dónde estoy yo allí? O podréis ver que hay un corazón caliente, esforzado, celoso por las cosas del Señor, pero en realidad los hábitos, las costumbres, la fornicación, el adulterio o la ambición y la codicia o la pereza o la envidia enfriarán, si alguna vez estuvo caliente, ese corazón vuestro, porque están relacionados mutuamente, o se enfrían o se calientan. Dentro de esto, de que vosotros sois alma y espíritu, y que habéis sido llamados a ser parte, unión con Cristo, yo quisiera que lo pudiéramos mirar. Tu cuerpo, nos dice, en primer lugar, hemos dicho aquí, tu cuerpo, miembro del espíritu. ¿Qué significa esto? Más adelante, en la carta del apóstol Pablo, aquí en el capítulo 12, nos va a hablar también de miembros. En este caso nos dice que somos miembros los unos de los otros dentro de la iglesia, y en el capítulo 12 y en algún otro lugar nos habla de cómo nos relacionamos, es decir, que unos somos brazos, otros somos pies, otros somos ojos, etcétera, y que el ojo necesita el brazo, necesita el pie, y por tanto la armonía de la iglesia crece cuando todos los miembros, es decir, los individuos, se van ayudando, relacionando unos con otros en ese cuerpo que es la iglesia, unida a Cristo, que es la cabeza. Es decir, todos nosotros somos miembros, los unos con los otros, unidos a la cabeza, que nos dice en el capítulo 12, como he dicho, que es Cristo. Pero aquí nos va a hablar de una manera más personal. Es decir, no es parte de la iglesia en la que somos miembros unidos a Cristo, sino que ahora tú, que dices ser cristiano, ahora tú estás unido a Cristo. Y que como creyente eres un miembro de nuestro Señor Jesucristo. Esto que nos parece como, en fin, poesía o un escrito interesante, curioso, es algo esencial y fundamental para que entendamos nuestra vida cristiana y cómo funcionamos en nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y nos está diciendo algo tremendamente importante y extraordinario. Tú, como creyente, fíjate lo que te estoy diciendo, tú como creyente ahora eres miembro de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los creyentes, tú y yo, somos las manos, somos los pies y somos la boca de nuestro Señor Jesucristo. O lo puedo decir incluso más firme, lo podemos ver en algún momento en el libro de Hechos, en capítulo 9, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Saulo, que después sería Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando persigues a la iglesia, me persigues a mí. Lo que nos está diciendo es que nuestras obras, como creyentes, de alguna manera, deben ser las obras de Cristo. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje y nos dice la Escritura. Por supuesto que no limita la obra de Cristo. Él es soberano y va a actuar como, cuando y donde quiere. No podemos ponerle límites a Él, que hará lo que Él quiera. Si quiere hablar a través de un asno, hablará a través de un asno. O de otras formas, como también vemos en las Escrituras. Pero la manera coherente o clara, directa, que el Señor quiere para obrar en este mundo, es a través de sus miembros, que somos los creyentes. Es decir, que lo que queremos que sea visible acerca de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo lo vamos a hacer visible. En todo momento, nuestro Señor Jesucristo va a ser la cabeza, el que dirige, el que gobierna,
y por tanto obrará como Él quiera. Pero ahora lo que nos está diciendo es, por ejemplo, que tú puedes ser su boca. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? Y entonces nosotros somos los mensajeros, los voceros del Señor. Que la gente en este mundo pueda saber que hay un Dios como el nuestro y hay un mediador como el nuestro, que es el Señor Jesucristo, porque tú eres la voz del Señor. Tú eres el que anuncia las buenas nuevas. ¿No pensáis que es una de las cosas más hermosas y más profundas que podamos encontrar? Que nosotros como miembros del Señor podamos ser la voz del Señor, que podamos llevar este mensaje extraordinario y glorioso al mundo. O cuando nos dice acerca de los hermosos pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz, por ejemplo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Yo estaré con vosotros, pero vosotros id. Es decir, que la tarea, la obra de esparcir las buenas nuevas, no ha sido dada a los ángeles, sino que el Señor Jesucristo, a través de sus pies, que somos nosotros como miembros de Cristo, somos los que tenemos la tarea de ir por todas partes y hacer que este mundo, no importa en qué cuevas se esconda o en qué montaña se suba, nosotros tenemos la tarea como creyentes de llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Está el Señor actuando? ¿Creemos que nuestro Señor Jesucristo está obrando? Por supuesto que Él estará obrando a través de su Espíritu en el corazón de los hombres de multitud de formas. Pero lo que podemos ver en nuestra unión con Cristo es que ahora nosotros somos las manos de nuestro Señor. Y que la obra que hay que hacer va a pasar por nosotros. Que tenemos la actividad de Cristo en este mundo. El Señor Jesús quiere que su reino se extienda, o quiere, como por ejemplo nos dice también en su palabra, Efesios 4, edificar su iglesia. Cristo va a edificar la iglesia, no la iglesia únicamente local, sino la iglesia universal, es decir, su reino. Va a extender sus dominios. ¿Cómo? Nos dice la Escritura. Poniendo apóstoles, profetas, maestros, pastores, etcétera. Es decir, que la iglesia se va a edificar con hombres y con mujeres. Las manos activas de nuestro Señor Jesucristo somos nosotros los creyentes. Es decir, que nosotros como miembros de Cristo estamos para edificar, para manifestar o para hacer oída la voz de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la tarea. Esta es una de las razones por las que nosotros estamos unidos a Cristo, para ser sus miembros, para ser el cuerpo visible, para poder salir al mundo. Pero claro, lo que nos está diciendo Pablo aquí es que a veces no estamos para edificar al Señor, sino para avergonzar al Señor. Y que con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, más que edificar, estamos avergonzando y estamos destruyendo su nombre. Cristo, como cabeza de la Iglesia, es aquel que va a gobernar y va a dirigir, y nosotros somos los que tenemos que obedecer. Lo que nos dice es que nosotros tenemos que doblegar nuestra voluntad, lo veremos en otra ocasión, doblegar nuestra voluntad, someternos a su voluntad. Es decir, que tu vida ahora, como creyente, es cristocéntrica, y si no es cristocéntrica, no es nada.